Por primera vez en la historia de los Game Awards han nominado a un DLC como Juego del Año. Quitando la controversia, aquí te traigo los 10 mejores DLCs de los videojuegos. Y aunque el DLC de Elden Ring es el que está nominado y fue la idea de este vídeo, no es ni de lejos el mejor DLC de From Software, que para mí lo es Bloodborne The Old Hunters. Este te transporta a una realidad alternativa donde conocerás los orígenes de los cazadores. Allí vivirás una pesadilla que tendrás que revivir en una interminable caza. Este DLC incluye una nueva zona que se conecta directamente con el lore original del juego, con secretos que descubrir, nuevas armas y herramientas con transformaciones adicionales. La exploración es muy importante, además de conocer su historia, sus niveles ocultos y diferentes objetos que harán más sencillo el combate contra sus desafiantes jefes. Por favor, PlayStation, queremos ya el Bloodborne remasterizado y, si es posible, para PC. Sin lugar a dudas, y por eso lo he incluido, uno de los DLCs que para mí supera el juego original, Assassin's Creed Valhalla, en este caso Dawn of Ragnarok. El juego base es muy repetitivo, monótono y con un final que mejor no hablemos de él. Este DLC tiene la mejor parte del juego, poder jugar como Odín, en el que tendrás que defenderte de los invasores de fuego y hielo, además de rescatar a tu hijo Baldur del gigante de fuego Surtur. Lo mejor del juego son las habilidades, tanto si quieres ir en sigilo, liberando zonas, o te gusta ir más agresivo con tus poderes y ataques contundentes. Sin lugar a dudas, el mejor DLC de la saga. Menos mal que lo dejaron así y no lo convirtieron en un juego completo como hicieron con Mirage. A diferencia del Valhalla, este ya era un buen juego y con una de las mejores expansiones, The Witcher 3 Blood and Wine. Deja la atmósfera oscura del juego base para llevarte a Toussaint, inspirado en el sur de Europa, con grandes castillos, viñedos y un entorno muy colorido. Pero no te dejes engañar, detrás de todo se esconde un gran misterio de asesinatos brutales y criaturas sobrenaturales. Además de la amplia zona que añade este DLC, también tendrás nuevo equipo, objetos y un nuevo sistema de mutaciones, pero sobre todo nuevos personajes memorables con toques de humor, romance y sobre todo horror. Tendrás una base de operaciones que será un viñedo, que te servirá para descansar entre aventuras. Para ser un DLC dura entre 20 y 40 horas, con misiones secundarias y contratos para encontrar criaturas nuevas a las que dar caza. Y otro de los grandes juegos que también tiene serie, The Last of Us Left Behind. En este se profundiza más en la historia y en las relaciones personales, teniendo a Ellie como protagonista, y su relación con Rayleigh, con temas como la amistad, el amor y sobre todo la pérdida. Este está sobre todo centrado en la narrativa, algo que para mí es la mejor parte de The Last of Us, aunque también tiene sus dosis de acción, sigilo y exploración. Es un DLC bastante corto, aunque con mucha dosis de impacto emocional y durará entre 2 y 4 horas. Y de la historia a la acción en lo que parece un What If de Marvel. Red Dead Redemption and the Nightmare. Este introduce una línea argumental diferente al juego base, en la que tendrás que descubrir el misterio de una plaga zombie. El DLC incluye diferentes tipos de zombies, cada uno con sus habilidades y comportamientos únicos. También incluye seres sobrenaturales como el chupacabras o jinetes fantasmales. Para enfrentarlos tendrás nuevos tipos de armas y hasta 4 caballos nuevos, cada uno con las diferentes plagas. Un DLC lleno de acción que es uno de los favoritos de los jugadores. Y por lo que muchos se quejaron, y con razón, de que incluyeran este año lo del DLC, y no el pasado con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, el cual después de arreglar el juego base sacaron este espectacular DLC. Tendrás que rescatar a la presidenta de los nuevos Estados Unidos tras el accidente de su aeronave, en una misión llena de intriga y dilemas morales. Llegarás a este nuevo distrito dentro de Night City, controlado por el coronel Hansen, lleno de misiones secundarias, encargos y secretos por descubrir. Además incluye nuevas armas, vehículos, modificaciones y habilidades de Relic, que te ayudarán tanto en tus misiones de infiltración como en intensos combates. Además está Idris Elba, así que aún mejor. Y personalmente, uno de mis DLCs favoritos, Monster Hunter Iceborne. Aunque debo decir que vaya dolor de cabeza me dio el Toby Kadache la primera vez que luché contra él en solitario. Este DLC tiene una nueva zona, con muchas misiones secundarias, el rango maestro que sube bastante el nivel de los enemigos ya conocidos, nuevas armas y armaduras para hacer frente a los nuevos monstruos. También agregaron la garra, la cual herir partes de monstruos, que volverá a estar en Monster Hunter Wilds de una manera un poco diferente, que la verdad que qué ganas de que salga. Un DLC que continúa la historia del juego base, que te llevará a la nueva zona helada con muchas horas de contenido para el que muchos se considera el mejor Monster Hunter.
Y hablando de mejores juegos de una franquicia, Far Cry 3 y su DLC Blood Dragon. Este cambia por completo el juego base, la estética y los efectos inspirados en películas de acción de los 80, con una temática retrofuturista llena de humor y referencias a la cultura popular. Este te muestra un escenario donde la Guerra Fría nunca acabó y que encarnarás la piel de un sargento con el nombre de película de acción más americana que hay, Rex Power Colt, para detener al comandante rebelde. El juego se centra más en la acción que en la exploración, aunque tiene un buen mundo abierto. Es un juego muy disfrutable y no necesitas haber jugado el juego base. Y por supuesto, Bioshock Infinite Burial the Sea, que trae de vuelta una zona icónica de la saga, ya que se desarrolla en Rapture, esta ciudad submarina, pero en su época de máximo esplendor, conectando los dos mundos, con Booker y Elizabeth como protagonistas. Esta expansión se divide en 2 capítulos. En el primero manejarás a Booker como un detective privado contratado por Elizabeth para encontrar una niña, y en la segunda parte juegas como Elizabeth, en la que ambos mundos se conectan, creando un puente entre los dos juegos. En la primera parte es más acción, basada en el combate con armas y vigorizadores, y en la segunda más centrada en el sigilo, con nuevas herramientas para Elizabeth. Este juego se basa en las relaciones entre los personajes y la decadencia moral de la sociedad. Una expansión muy interesante que si te gusta el universo de Bioshock deberías jugar. Y el que es para muchos de los jugadores y crítica de los más aclamados, Outer Wilds Echoes of the Eye, con una exploración no lineal y una narrativa inmersiva. Este DLC incluye una nueva zona con nuevos misterios que resolver llamada The Stranger, una estructura espacial que orbita dentro del sistema solar y que, como el juego base, tendrás que reconstruir eventos a partir de pistas visuales, grabaciones y artefactos, siendo la parte fundamental la exploración. Este DLC añade nuevas mecánicas, como es la exploración en la oscuridad, y una parte de sigilo que dará momentos de tensión. Otra de las partes del juego es la música y los efectos sonoros con un enfoque más melancólico. Es recomendable jugar al juego base primero para poder disfrutar de la experiencia completa, ya que también te ayuda a entenderlo. Si quieres otro vídeo así, deja un me gusta, suscríbete para no perderte ningún contenido y ayudar al canal. Aquí te dejo otro vídeo que quizás te interese.